El sol de octubre se filtraba por las ventanas coloniales de nuestra nueva casa en el centro histórico de Puebla, creando patrones dorados sobre los pisos de Talavera que crujían con cada paso. Las paredes de adobe, pintadas de un amarillo desgastado por el tiempo, parecían susurrar historias de las familias que habían habitado estos espacios durante más de un siglo. «Mira, mami. Qué bonita se ve nuestra casa con el sol», exclamó Diego, mi pequeño de 4 años, corriendo por el pasillo principal con sus bracitos extendidos como si fuera un avioncito. Miguel, mi esposo, cargaba la última caja del camión de mudanzas. Su frente sudorosa reflejaba el cansancio de 3 días intensos de empaque y traslado desde nuestra antigua casa en la colonia moderna donde habíamos vivido desde que nos casamos. «Sofía, ¿dónde quieres que ponga las cosas de la cocina?», me gritó desde la entrada, su voz resonando en los techos altos de viga de madera. «En la alacena grande, mi amor. La que está junto a la ventana que da al patio», le respondí mientras acomodaba los juguetes de Diego en lo que sería su nuevo cuarto. La habitación de Diego tenía algo especial. Era la más amplia de la casa, con 2 ventanas grandes que daban al jardín trasero donde crecía un árbol de bugambilia centenario. Las paredes conservaban un papel tapiz antiguo con pequeños barquitos de vela que, aunque desgastado, le daba un aire de aventura que a Diego le encantó desde el primer momento. Carmen, mi suegra, llegó esa tarde cargando una olla de mole poblano que había preparado especialmente para nuestro primer día en la casa nueva. A sus 72 años, conservaba esa energía incansable que la caracterizaba, aunque últimamente la había notado más pensativa, como si algo la preocupara. «Esta casa tiene buena vibra, hija», me dijo Carmen mientras servía el mole en los platos que acabábamos de desempacar. «Se siente habitada de cariño». Durante la cena, Diego nos contó emocionado sobre su nueva habitación, describiendo cada detalle con la precisión que solo los niños poseen para las cosas que realmente les importan. «Y hay un señor muy amable que me ayudó a acomodar mis carritos», comentó Diego de manera casual, como quien habla del clima. Miguel y yo intercambiamos miradas. Habíamos estado solos toda la tarde. «¿Qué señor, mi amor?», le pregunté con esa voz suave que usamos los padres cuando queremos obtener información sin alarmar. «El señor del sombrero. Me dijo que se llama Don Aurelio y que le gusta mucho mi cuarto porque antes era de otro niño que también jugaba con carritos». Carmen dejó caer su tenedor. El sonido del metal contra la talavera resonó en el silencio súbito que se instaló en el comedor. «Diego, corazón», intervino Miguel con su tono más paternal, «¿estás seguro de que viste a un señor? Nosotros no vimos a nadie más en la casa». «Sí, papá. Está parado junto a la ventana de mi cuarto. Tiene bigote grande y usa un sombrero café. Me contó que conoce muchas historias de esta casa y que me las va a platicar poquito a poquito». Esa noche, después de acostar a Diego, Miguel y yo nos quedamos despiertos hablando en susurros sobre lo que había dicho nuestro hijo. Decidimos que era normal, los niños suelen crear amigos imaginarios, especialmente durante cambios importantes como una mudanza. Pero al día siguiente, mientras organizaba la ropa en el closet de Diego, lo escuché conversando animadamente en su cuarto. «¿En serio, don Aurelio? ¿Y qué más hacía el niño que vivía aquí antes?», preguntaba Diego con genuina curiosidad. Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta. Diego estaba sentado en el suelo, rodeado de sus juguetes, pero claramente dirigiéndose hacia la ventana donde no había nadie. «Ah, entonces por eso hay tantos hoyitos en la pared junto a mi cama. Era donde ponía sus dibujos», continuó Diego, asintiendo como si alguien le estuviera explicando algo muy importante. Efectivamente, había pequeños agujeros de tachuelas en la pared junto a su cama, algo que ni Miguel ni yo habíamos notado durante nuestro recorrido inicial por la casa. «Mami, ¿ya puedo bajar a desayunar?», me preguntó Diego al verme en la puerta. «Claro, mi amor». «¿Con quién estabas platicando?». «Con don Aurelio. Me estaba contando sobre el niño que vivía en mi cuarto antes que yo. Se llamaba Pedrito y le gustaba mucho dibujar barcos, igual que a mí.
Durante el desayuno, Diego siguió compartiendo detalles de su conversación. Mencionó que don Aurelio le había dicho que en el sótano había una caja con juguetes viejos, y que en el jardín, debajo del árbol de bugambilia, estaba enterrado un tesoro que Pedrito había escondido. Diego, mi cielo, le dije mientras le servía más leche, ¿cómo es que don Aurelio sabe tantas cosas de esta casa? Porque él vivía aquí antes, mami. Me dijo que esta era su casa y que la cuidaba mucho. También me dijo que conoce a la abuela Carmen de cuando ella era joven como tú. Carmen, que había estado silenciosa durante todo el desayuno, se levantó abruptamente de la mesa, murmurando algo sobre que se le había olvidado apagar la estufa en su casa. Esa tarde, mientras Diego tomaba su siesta, decidí explorar el sótano. Efectivamente, encontré una caja vieja llena de juguetes de madera, barquitos, carritos y soldaditos que parecían de los años 50. También había cuadernos con dibujos infantiles, todos firmados con el nombre, Pedro, en letras temblorosas de niño. Cuando Diego despertó, le mostré los juguetes. Sus ojos se iluminaron con una alegría que me conmovió profundamente. Sí. Estos son los juguetes de Pedrito. Don Aurelio me dijo que los iba a encontrar. ¿Puedo jugar con ellos, mami? Esa noche, mientras Diego jugaba con los barquitos de madera en la tina durante su baño, me senté en el borde y decidí hacer algunas preguntas más directas. Diego, ¿don Aurelio te ha dicho algo más sobre la abuela Carmen? Mi hijo dejó de jugar y me miró con esa seriedad que a veces muestran los niños cuando van a decir algo importante. Sí, mami. Me dijo que la abuela Carmen era muy bonita cuando era joven y que él la quería mucho. Pero también me dijo que está un poquito triste porque ella no se acuerda de él. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al día siguiente, decidí hablar con Carmen sobre lo que estaba pasando, pero cuando llegué a su casa, la encontré llorando en su sala, rodeada de fotografías viejas que no había visto antes. Carmen, ¿está todo bien?, le pregunté, sentándome a su lado. Sofía, hija, me dijo con voz quebrada, hay cosas del pasado que una cree que puede enterrar para siempre, pero a veces regresan de maneras que nunca imaginamos. Esa noche, Diego me despertó jalándome de la mano hacia su cuarto. Mami, ven a conocer a don Aurelio. Dice que quiere saludarte. En su cuarto, Diego se dirigió hacia la ventana y comenzó a hablar como si presentara a dos personas. Don Aurelio, ella es mi mami, Sofía. Mami, él está parado aquí junto a la ventana. Por un momento, juro que sentí una presencia cálida en la habitación, como cuando alguien que amas mucho está cerca de ti. Diego continuó la conversación, aparentemente escuchando respuestas que yo no podía oír. Dice que eres muy bonita y que está contento de que cuidemos su casa. También dice que mañana me va a enseñar dónde están las llaves viejas que se perdieron hace mucho tiempo. Al día siguiente, siguiendo las indicaciones que Diego recibió durante su conversación matutina con don Aurelio, encontramos un juego de llaves antiguas escondidas detrás de un ladrillo suelto en la pared del patio. Las llaves abrían un baúl que estaba en el cuarto de servicio, lleno de documentos y fotografías de la casa a través de los años. Entre las fotografías, encontré una que me dejó sin aliento, un hombre de bigote espeso y sombrero café, parado exactamente en el mismo lugar donde Diego siempre decía que estaba don Aurelio. Al reverso, con letra elegante, estaba escrito, Aurelio Mendoza, 1952. Esa noche, cuando le mostré la fotografía a Diego, él sonrió con naturalidad. Sí, mami, ese es don Aurelio. ¿Verdad que es muy amable? Me dijo que mañana me va a contar la historia más bonita de todas, la historia de cuando conoció a la abuela Carmen. La mañana siguiente amaneció nublada, con esa humedad característica de Puebla que se adhiere a la piel como un abrazo melancólico. Carmen llegó temprano, como era su costumbre, cargando bolsas del mercado y esa sonrisa forzada que había estado usando desde que Diego mencionó por primera vez el nombre de Aurelio. Buenos días, familia hermosa, saludó con su voz cantarina, pero yo pude notar el temblor casi imperceptible en sus manos mientras acomodaba los jitomates en la alacena.
Diego bajó corriendo las escaleras, aún en pijama, con el cabello revuelto y esa energía inagotable que solo poseen los niños de 4 años. Abuela Carmen. Don Aurelio me dijo que te diera un mensaje muy importante, anunció Diego, abrazando las piernas de su abuela. Carmen se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. La bolsa de chiles que tenía en las manos cayó al suelo, esparciendo los pequeños jalapeños por toda la cocina. ¿Qué mensaje, mi nieto?, preguntó con voz apenas audible. Dice que nunca dejó de pensar en las tardes cuando ustedes se sentaban bajo el árbol de bugambilia a leer poemas. Y que todavía guarda el libro que tú le regalaste. Miguel, que estaba tomando café en la mesa del desayunador, se atragantó. Yo sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de secretos que pugnaban por salir a la luz. Carmen, le dije suavemente, creo que necesitamos hablar. Nos sentamos en la sala principal, esa con los sillones de terciopelo verde que habían venido con la casa. Carmen se retorcía las manos en el regazo, sus ojos fijos en el piso de Talavera como si ahí estuvieran escritas las palabras que no se atrevía a pronunciar. Aurelio Mendoza, comenzó finalmente, su voz apenas un susurro, fue el dueño de esta casa. Murió hace 15 años. ¿Lo conociste?, preguntó Miguel, inclinándose hacia adelante. Carmen asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Trabajé para él cuando era joven, muy joven. Tenía 18 años y acababa de llegar a Puebla desde mi pueblo. Él me dio trabajo como empleada doméstica. Diego, que había estado jugando silenciosamente con sus carritos en la alfombra, levantó la cabeza. Don Aurelio dice que no era solo su empleada, abuela. Dice que era su mejor amiga y que leían muchos libros juntos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. Lágrimas que parecían haber estado esperando décadas para ser derramadas. Era diferente en esa época, continuó Carmen. Las cosas no eran como ahora. Una muchacha de mi clase social no podía, no debía. ¿Qué pasó, Carmen?, le pregunté, tomando su mano entre las mías. Me enamoré de él, confesó finalmente. Y él de mí. Pero mi familia me obligó a casarme con tu suegro, Sofía. Dijeron que Aurelio era demasiado mayor para mí, que no convenía, que la gente hablaría. Miguel se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar la información. Yo sentí una mezcla de compasión y asombro por esta mujer que había guardado un secreto tan profundo durante toda su vida. ¿Y nunca volviste a verlo?, pregunté. Una vez, susurró Carmen. Años después, cuando ya estaba casada y tenía a tu esposo. Me lo encontré en el mercado. Me dijo que nunca se había casado, que había guardado la esperanza de que algún día yo regresara. Diego se acercó a su abuela y le puso una manita en la rodilla. Don Aurelio dice que no estés triste, abuela. Dice que entendió por qué te fuiste y que nunca te guardó rencor. Esa tarde, mientras Carmen descansaba en el sillón de la sala, decidí investigar más sobre Aurelio Mendoza. Miguel y yo fuimos al archivo municipal, un edificio colonial que olía a papel viejo y tiempo detenido. La señora que nos atendió, una mujer mayor con lentes de aumento colgando de una cadena dorada, nos ayudó a buscar en los registros. Aurelio Mendoza, murmuró mientras pasaba las páginas de un libro enorme. Sí, aquí está. Nació en 1920, murió en 2008. Nunca se casó, no tuvo hijos. Dejó la casa a beneficencia, pero nadie la quiso comprar durante años porque decían que se detuvo abruptamente. ¿Qué? Insistió Miguel. Bueno, ya saben cómo es la gente con sus supersticiones. Decían que se escuchaban ruidos, que las cosas se movían solas. Tonterías, por supuesto. Regresamos a casa con más preguntas que respuestas. Al entrar, encontramos a Diego en su cuarto, sentado en el suelo con un libro abierto frente a él. ¿Qué estás leyendo, mi amor?, le pregunté.
Don Aurelio me está enseñando a leer estas palabras bonitas, respondió Diego, señalando el libro. Me acerqué y vi que era un libro de poemas de Amado Nervo, con dedicatoria en la primera página, para Carmen, que hace que cada verso cobre vida. Con todo mi amor, Aurelio. ¿Dónde encontraste este libro, Diego? Don Aurelio me dijo que estaba en el cajón secreto del escritorio. Me enseñó cómo abrirlo. Efectivamente, el escritorio de la habitación tenía un cajón oculto que se abría presionando un resorte disimulado. Dentro había más libros, todos con dedicatorias románticas para Carmen. Esa noche, durante la cena, Diego nos sorprendió con detalles cada vez más específicos de las conversaciones que mantenía con don Aurelio. Me contó que la abuela Carmen tenía un vestido azul que era su favorito, y que cuando se reía, sonaba como campanitas. También me dijo que ella sabía hacer el mole más rico de todo Puebla, igual que ahora. Carmen dejó de comer y nos miró con ojos llenos de asombro. Ese vestido azul era mi favorito. Lo usé el día que nos despedimos. ¿Qué más te ha dicho don Aurelio?, le preguntó Miguel a Diego. Muchas cosas. Me contó que cuando era joven como ustedes, le gustaba mucho leer y escribir cartas. Y que en esta casa siempre había música porque tenía un piano en la sala grande. Miguel y yo nos miramos. En la sala principal había marcas en el suelo que sugerían que ahí había estado un piano durante mucho tiempo. También me dijo que está muy contento de que vivamos en su casa, pero que hay algo importante que necesita hacer antes de irse a descansar para siempre. ¿Qué cosa, mi amor?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Necesita que la abuela Carmen sepa que él guardó todas las cartas que ella le escribió pero nunca le entregó. Están escondidas en un lugar muy especial de la casa. Carmen se puso pálida como el papel. Yo escribí cartas, pero nunca tuve el valor de dárselas, admitió con voz quebrada. Don Aurelio dice que las encontró después de que te fuiste, en el lugar donde ustedes se reunían en secreto. Las guardó toda su vida esperando poder devolvértelas algún día. Esa noche, después de acostar a Diego, los tres adultos nos quedamos en la sala hablando hasta muy tarde. Carmen nos contó la historia completa de su amor con Aurelio, cómo se conocieron, las tardes que pasaban leyendo juntos, los planes que habían hecho para el futuro, y el dolor devastador de tener que elegir entre el amor y la obediencia familiar. Nunca dejé de amarlo, confesó Carmen. Pero en esa época, una mujer no tenía opciones. Tenías que hacer lo que tu familia decidiera. ¿Crees que realmente Diego está hablando con él?, le preguntó Miguel. Carmen miró hacia las escaleras, donde se escuchaba la voz suave de Diego conversando en su cuarto antes de dormirse. No lo sé, respondió. Pero las cosas que dice, nadie más podría saberlas. Son secretos que solo Aurelio y yo compartimos. Subimos silenciosamente las escaleras para escuchar. La voz de Diego llegaba clara desde su habitación. Sí, don Aurelio, mañana le voy a decir a la abuela dónde están las cartas. Pero, ¿por qué estás triste? ¿Es porque la extrañas mucho? Hubo una pausa, como si estuviera escuchando una respuesta. Ah, entiendo. ¿Quieres que ella sepa que nunca la olvidaste y que no estás enojado con ella? ¿Y después de eso te vas a ir al cielo con los otros ángeles? Otra pausa. Está bien, don Aurelio. Yo le voy a ayudar a que la abuela no esté triste. Pero me vas a hacer falta. Eres el mejor amigo que he tenido. Carmen comenzó a llorar en silencio. Miguel la abrazó mientras yo sentía que estaba presenciando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, Diego nos despertó temprano con una sonrisa radiante. Ya sé dónde están las cartas. Don Aurelio me explicó exactamente dónde buscar. Dice que es hora de que la abuela Carmen las lea. El archivo municipal olía a humedad y secretos guardados cuando Miguel regresó esa mañana con una carpeta llena de documentos que había solicitado el día anterior.
Sus manos temblaban ligeramente mientras extendía los papeles sobre la mesa del comedor, bajo la luz dorada que se filtraba por las ventanas coloniales. «Sofía, necesitas ver esto», me dijo con voz grave, señalando un documento oficial amarillento por el tiempo. Me acerqué, secándome las manos en el delantal. Era un registro de empleados domésticos de la Casa Mendoza, fechado en 1968. Ahí, con letra clara y oficial, estaba el nombre completo de Carmen, Carmen Esperanza Ruiz Morales, empleada doméstica, 18 años, soltera. Trabajó aquí durante 2 años, continuó Miguel, pasando el dedo por las líneas del documento. Desde 1968 hasta 1970. Exactamente cuando ella dice que conoció a Aurelio. Pero había algo más. En la última página del expediente, encontramos una carta de recomendación escrita por el propio Aurelio Mendoza. La letra era elegante, de tinta azul, y las palabras estaban cargadas de una emoción contenida que trascendía lo meramente profesional. Carmen Esperanza ha sido más que una empleada en mi hogar. Ha sido una compañía invaluable, una mente brillante que ha iluminado los días más oscuros de esta casa. Su partida deja un vacío que sé que nunca podrá ser llenado. Cualquier familia que tenga la fortuna de contar con sus servicios encontrará no solo a una trabajadora excepcional, sino a un ser humano de una calidad extraordinaria. Dios mío, susurré. Esto es una declaración de amor disfrazada de carta de recomendación. En ese momento, Carmen entró a la cocina cargando bolsas del mercado. Al ver los documentos esparcidos sobre la mesa, se detuvo en seco. Su rostro palideció hasta volverse del color de la cal de las paredes. ¿Qué es todo esto?, preguntó con voz temblorosa. Miguel se aclaró la garganta, claramente incómodo con lo que tenía que decir. Carmen, encontramos los registros oficiales de tu trabajo en esta casa. Y también esto. Le extendió la carta de recomendación. Carmen la tomó con manos que temblaban como hojas en el viento. Sus ojos recorrieron las líneas una y otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Él escribió esto, murmuró, llevándose la carta al pecho. Después de que me fui. Carmen, le dije suavemente, necesitamos que nos cuentes toda la verdad. Diego está viviendo algo que no entendemos, y creo que tiene que ver con secretos que han estado enterrados demasiado tiempo. Se sentó pesadamente en una de las sillas de madera, la carta aún presionada contra su corazón. Por un momento, pareció una mujer mucho mayor de sus 72 años, como si el peso de décadas de silencio finalmente la estuviera aplastando. No fue solo trabajo, comenzó con voz quebrada. Desde el primer día, Aurelio me trató como a una igual. Me prestaba libros, me enseñaba a escribir mejor, me hablaba de poesía y de música. Nadie en mi vida me había tratado así. ¿Te enamoraste de él?, preguntó Miguel directamente. Carmen asintió, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Perdidamente. Y él de mí. Pero yo era una muchacha pobre del campo, y él era un hombre educado, de buena familia. Mi padre se enteró de lo nuestro, y me amenazó con desheredarme si no regresaba al pueblo inmediatamente para casarme con tu suegro, Miguel. ¿Y Aurelio qué dijo cuando te fuiste? Me pidió que me quedara. Me dijo que no le importaba lo que dijera la gente, que me amaba y que quería casarse conmigo. Pero yo era muy joven, muy asustada. Pensé que era mejor hacer lo que mi familia esperaba. En ese momento, Diego bajó corriendo las escaleras, aún en pijama, con esa sonrisa radiante que había caracterizado todas sus mañanas desde que comenzó a hablar con don Aurelio. Abuela Carmen. Don Aurelio está muy emocionado porque ya leíste su carta. Dice que escribió muchas más, pero que nunca se atrevió a mandártelas. Carmen se limpió las lágrimas y extendió los brazos hacia su nieto. ¿Qué más dice don Aurelio, mi nieto? Diego se acurrucó en el regazo de su abuela, con esa naturalidad con la que los niños aceptan lo extraordinario. Dice que te escribía una carta cada año en tu cumpleaños, pero que las guardaba en una caja especial porque no sabía dónde vivías.
También dice que plantó el árbol de bugambilia en el jardín el día que te fuiste, para que cuando regresaras tuvieras sombra donde sentarte a leer. El silencio que siguió fue tan profundo que podíamos escuchar el tic-tac del reloj de pared en la sala. Carmen abrazó a Diego con fuerza, como si fuera el único ancla que la mantenía conectada a la realidad. ¿Dónde están esas cartas, mi amor?, le preguntó con voz suave. En el lugar más especial de toda la casa. Don Aurelio dice que mañana, cuando no llueva, me va a enseñar exactamente dónde buscar. Pero antes quiere que sepas algo muy importante. ¿Qué cosa, Diego? El niño miró a su abuela con esos ojos grandes y serios que a veces ponía cuando iba a decir algo que consideraba muy importante. Dice que nunca se casó porque siguió esperándote toda su vida. Y que no está triste porque te fuiste, sino porque nunca supiste cuánto te amó hasta el final. Carmen rompió en sollozos. Fueron lágrimas de décadas de culpa, de amor reprimido, de decisiones que la habían perseguido toda la vida. Miguel y yo nos miramos, sintiéndonos como intrusos en un momento demasiado íntimo y sagrado. Esa tarde, mientras Diego tomaba su siesta, Carmen nos contó detalles que nunca había compartido con nadie. Nos habló de las tardes que pasaba con Aurelio leyendo bajo el árbol de bugambilia, de las conversaciones sobre libros y poesía que duraban hasta muy tarde, de los planes que habían hecho para viajar juntos por México visitando bibliotecas y museos. Él me regaló una educación que mi familia nunca me habría dado, nos explicó. Me enseñó a ver el mundo de manera diferente, a creer que una mujer podía ser más que solo esposa y madre. ¿Por qué nunca nos contaste nada de esto?, le preguntó Miguel. Porque me daba vergüenza, admitió Carmen. Durante todos estos años, me he sentido culpable por haber elegido la seguridad sobre el amor. Tu suegro fue un buen hombre, Miguel, pero nunca me amó como Aurelio me amaba. Y yo nunca lo amé como amé a Aurelio. Esa noche, durante la cena, Diego nos sorprendió con más revelaciones. Don Aurelio me contó que después de que la abuela se fue, él siguió poniendo flores frescas en el florero de la sala todos los viernes, porque ese era el día que a ella más le gustaba arreglar la casa. Carmen dejó caer el tenedor. Los viernes, siempre arreglaba flores los viernes porque decía que era la mejor manera de recibir el fin de semana. Y también me dijo que guardó el vestido azul que te olvidaste el día que te fuiste. Está en el baúl del ático, envuelto en papel de seda blanco. Después de la cena, subimos al ático. Era un espacio polvoriento lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de una vida pasada. En el rincón más alejado, encontramos un baúl de madera tallada. Dentro, exactamente como Diego había dicho, estaba un vestido azul cielo, perfectamente conservado, envuelto en papel de seda. Carmen tomó el vestido con manos temblorosas y se lo llevó al rostro, inhalando profundamente. Todavía huele a las flores de azahar que usaba de perfume, susurró. Después de todos estos años. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el susurro del viento entre las hojas del árbol de bugambilia, y algo más, algo que sonaba como una conversación muy suave proveniente del cuarto de Diego. Me levanté sigilosamente y me acerqué a su puerta. Diego estaba sentado en su cama, hablando hacia la ventana donde la luz de la luna creaba sombras danzantes. Sí, don Aurelio, entiendo que estés triste. Pero la abuela Carmen también está triste. ¿Por qué no hablan ustedes directamente? Hubo una pausa. Ah, porque ella no puede verte como yo. Pero, ¿y si yo le digo exactamente lo que tú quieres decirle? ¿Eso funcionaría? Otra pausa. Está bien. Mañana le voy a decir todo lo que me digas. Pero don Aurelio, después de eso te vas a ir. Porque me estoy acostumbrando a tenerte como amigo. La respuesta que Diego escuchó lo hizo sonreír con una mezcla de tristeza y comprensión que era demasiado madura para sus 4 años. Entiendo. Los ángeles tienen que ayudar a muchas personas, no solo a mí. Pero me vas a hacer mucha falta. Al día siguiente,
Diego nos despertó temprano con una urgencia que no habíamos visto antes. Hoy es el día, anunció solemnemente. Don Aurelio dice que hoy la abuela Carmen va a encontrar las cartas, y que después él va a poder descansar en paz. Carmen llegó temprano, como siempre, pero había algo diferente en ella. Llevaba puesto el vestido azul que habíamos encontrado en el ático. Le quedaba un poco grande, pero la hacía ver años más joven, como si hubiera recuperado algo de la muchacha de 18 años que una vez fue. «Estoy lista», nos dijo simplemente. «Estoy lista para escuchar lo que Aurelio tiene que decirme». La mañana del cuarto día amaneció con una niebla espesa que envolvía la casa como un manto de misterio. Desde mi ventana, el jardín parecía un cuadro impresionista donde las formas se difuminaban en tonos grises y verdes apagados. El árbol de bugambilia, que Diego había mencionado tantas veces en sus conversaciones con don Aurelio, emergía de la bruma como un centinela silencioso guardando secretos centenarios. Carmen había llegado antes del amanecer. La encontré en la cocina, ya vestida con el vestido azul que habíamos rescatado del ático, preparando café con manos que temblaban ligeramente. Su rostro mostraba una mezcla de anticipación y terror, como alguien que está a punto de abrir una puerta que ha permanecido cerrada durante décadas. «No pude dormir», me confesó cuando me vio entrar. «Toda la noche estuve pensando en las cosas que Diego ha estado diciendo». Es como si Aurelio estuviera tratando de terminar una conversación que quedó a medias hace 50 años. Diego bajó las escaleras corriendo, como siempre, pero esta vez se dirigió directamente hacia Carmen con una seriedad inusual en su rostro infantil. «Abuela Carmen, don Aurelio tiene muchas cosas importantes que decirte hoy. Dice que ha estado esperando mucho tiempo para poder hablar contigo». Carmen se agachó para quedar a la altura de su nieto, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Estoy lista para escuchar, mi nieto. Dile a don Aurelio que estoy lista». Diego asintió solemnemente y se dirigió hacia la ventana de la cocina, donde la luz gris de la mañana creaba siluetas fantasmales entre la niebla. «Don Aurelio dice que primero quiere que sepas que nunca dejó de amarte. Ni un solo día en todos estos años». La voz de Diego había adquirido una cadencia diferente, más pausada, como si estuviera traduciendo cuidadosamente cada palabra de una conversación que solo él podía escuchar. «También dice que entiende por qué te fuiste. Dice que en esa época las mujeres no tenían las mismas opciones que ahora, y que no te culpa por haber obedecido a tu familia». Carmen se llevó las manos al rostro, sollozando silenciosamente. «Pregúntale. Pregúntale si me perdona por haberlo abandonado», susurró. Diego escuchó atentamente hacia la ventana, luego sonrió con esa dulzura que solo poseen los niños. «Dice que no hay nada que perdonar, abuela. Dice que el amor verdadero no necesita perdón, solo comprensión». Miguel había bajado y se quedó parado en el umbral de la cocina, observando la escena con una mezcla de asombro y respeto. Yo me senté junto a Carmen, tomando su mano entre las mías. «¿Qué más dice, Diego?», le pregunté suavemente. «Dice que quiere contarle a la abuela sobre todas las cosas que hizo después de que ella se fue. Don Aurelio dice que plantó un jardín de rosas rojas en el patio trasero porque eran las flores favoritas de la abuela». Carmen levantó la cabeza bruscamente. «¿Rosas rojas? Pero yo nunca le dije que eran mis favoritas. Dice que lo sabía porque siempre te detenías a olerlas cuando pasábamos por el jardín de la iglesia. Y que cada año, en tu cumpleaños, cortaba la rosa más bonita y la ponía en el florero de la sala, deseándote felicidades aunque no estuvieras ahí». Las lágrimas de Carmen ahora fluían libremente. Eran lágrimas de una emoción tan profunda que parecía venir desde el alma misma. También dice que escribió en un diario todos los días durante 10 años. Escribía como si te estuviera contando sobre su día, sobre los libros que leía, sobre las cosas que veía en la calle que sabía que te harían reír. «¿Dónde está ese diario?», preguntó Carmen con voz entrecortada. Diego se dirigió hacia la sala principal, seguido por todos nosotros. Se detuvo frente a la chimenea de cantera rosa que dominaba una de las paredes.
Don Aurelio dice que está escondido detrás del ladrillo suelto, junto con las cartas que nunca te mandó. Miguel se acercó a la chimenea y comenzó a examinar los ladrillos. Efectivamente, uno de ellos se movía ligeramente. Al retirarlo, reveló un hueco donde había una caja de metal, del tipo que se usaba para guardar documentos importantes. Dentro de la caja encontramos tesoros que habían estado esperando durante décadas, un diario encuadernado en piel café, un paquete de cartas atadas con un listón azul, y una pequeña caja de terciopelo que contenía un anillo de compromiso con una piedra modesta pero hermosa. Carmen tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió al azar. La letra elegante de Aurelio llenaba cada página con pensamientos dirigidos a ella. Mi querida Carmen, hoy vi a una muchacha en el mercado que se reía igual que tú, y por un momento mi corazón se detuvo pensando que habías regresado. Luego recordé que han pasado ya 3 años desde que te fuiste, pero mi amor por ti sigue siendo tan fresco como el primer día. Léeme más, susurró Carmen, incapaz de continuar por las lágrimas. Miguel tomó el diario y leyó en voz alta: Carmen, amor mío, hoy cumples 25 años. Corté la rosa más hermosa del jardín y la puse en tu florero favorito. Canté las mañanitas, en voz baja, imaginando que estabas aquí para escucharme. Espero que donde quiera que estés, alguien te esté cantando y te esté haciendo sentir tan especial como tú me hiciste sentir a mí. Diego, que había estado escuchando atentamente, se acercó nuevamente a la ventana. Don Aurelio dice que quiere que la abuela sepa sobre la noche que se decidió a ir a buscarla. ¿Fue a buscarme?, preguntó Carmen, sorprendida. Sí, abuela. Dice que 5 años después de que te fuiste, ya no pudo soportar más la soledad. Averiguó dónde vivías y viajó hasta tu pueblo. Pero cuando llegó, te vio en la plaza con tu esposo y con papá cuando era bebé. Dice que te veías feliz, y que decidió que no tenía derecho a arruinar tu nueva vida. Carmen se cubrió el rostro con las manos. Yo no era feliz, murmuró. Nunca fui completamente feliz. Siempre hubo una parte de mi corazón que siguió siendo suya. Don Aurelio dice que él lo sabía, pero que te amaba demasiado como para ser egoísta. Dice que tu felicidad siempre fue más importante para él que la suya propia. La conversación continuó durante horas. A través de Diego, Aurelio le contó a Carmen sobre los libros que había seguido leyendo pensando en ella, sobre las noches que se sentaba bajo el árbol de bugambilia recordando las tardes que habían pasado juntos, sobre los planes que había hecho para cuando ella regresara, planes que nunca abandonó completamente hasta el día de su muerte. También quiere que sepa sobre la última carta que escribió, dijo Diego, tomando el paquete de cartas atadas con el listón azul. Carmen desató el listón con dedos temblorosos. La carta de arriba estaba fechada apenas una semana antes de la muerte de Aurelio. Mi eterna Carmen, leyó en voz alta, si estás leyendo esta carta, significa que de alguna manera el destino ha encontrado la forma de reunirnos, aunque sea después de mi muerte. Quiero que sepas que cada día de mi vida fue iluminado por el recuerdo de tu amor. No me arrepiento de haberte amado, ni de haber esperado. El amor verdadero no conoce de tiempo ni de distancia. Donde quiera que esté cuando leas esto, seguiré amándote con la misma intensidad del primer día. El silencio que siguió fue sagrado. Era como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando que Carmen procesara décadas de amor que finalmente habían encontrado su camino hacia ella. Dile que yo también lo amé todos estos años, susurró Carmen. Dile que ni un solo día pasó sin que pensara en él. Diego escuchó hacia la ventana, luego sonrió. Ya lo sabía, abuela. Dice que siempre lo supo porque el amor verdadero se siente incluso a la distancia. Esa tarde, Carmen se quedó en la sala leyendo cada una de las cartas que Aurelio había escrito pero nunca enviado. Eran 50 cartas, una por cada año de su cumpleaños desde que se fue. Cada una era una ventana a la vida de un hombre que había convertido el amor no correspondido en una forma de arte, en una devoción que había dado sentido a su existencia solitaria. Miguel instaló una cámara de seguridad en el cuarto de Diego esa noche,
no para vigilar a nuestro hijo, sino para tratar de capturar alguna evidencia de lo que estaba sucediendo. Lo que grabó nos dejó sin palabras, Diego conversando animadamente con alguien invisible, pero en la grabación se podían escuchar claramente dos voces, la de Diego y otra más grave, más madura, que respondía a sus preguntas con una calidez paternal que nos conmovió profundamente. «Papá, ¿tú crees que don Aurelio es real?», me preguntó Diego esa noche mientras lo acostaba. «¿Tú qué crees, mi amor?». «Yo creo que es el ángel de la abuela Carmen. Creo que Dios lo mandó para que ella no estuviera triste por haberlo dejado hace tanto tiempo». Esa noche, Carmen se quedó a dormir en nuestra casa por primera vez desde que nos habíamos mudado. La instalamos en el cuarto de huéspedes, pero a las 3 de la mañana la encontré sentada en la sala, sosteniendo el anillo de compromiso que Aurelio había guardado durante toda su vida. «No puedo dormir», me dijo. «Es como si 50 años de culpa se estuvieran desvaneciendo de golpe, y no sé cómo procesar esa sensación». «¿Te arrepientes de las decisiones que tomaste?», le pregunté, sentándome a su lado. «No», respondió después de una larga pausa. «Porque esas decisiones me dieron a mi hijo, y mi hijo me dio a Miguel, y Miguel me dio a Diego. Pero ahora entiendo que el amor verdadero no se va nunca, solo espera el momento adecuado para manifestarse de nuevo». Al día siguiente, Diego nos despertó con una urgencia que no habíamos visto antes. «Don Aurelio dice que hoy es muy importante. Dice que tiene que enseñarle a la abuela dónde está el tesoro más valioso que guardó para ella». «¿Qué tesoro, mi amor?», preguntó Carmen. «El tesoro de todos los momentos felices que vivieron juntos. Dice que los escribió en un libro especial y que está enterrado bajo el árbol de bugambilia, en el lugar exacto donde ustedes se dieron su primer beso». Carmen se sonrojó como una adolescente. «¿Cómo puede saber eso?». «Nunca se lo conté a nadie. Porque don Aurelio dice que los momentos más importantes de la vida se quedan grabados para siempre, y que el amor verdadero puede recordar hasta el más pequeño detalle». Esa tarde, armados con palas y siguiendo las indicaciones precisas que Diego recibía de don Aurelio, comenzamos a cavar bajo el árbol de bugambilia. A 1 metro de profundidad, encontramos una caja de metal que contenía un libro manuscrito titulado Nuestros días de gloria, memorias de un amor eterno. Aurelio había documentado cada momento que había compartido con Carmen, la primera vez que la vio, la primera conversación que tuvieron sobre libros, la tarde que le enseñó a escribir poesía, el día que se dieron cuenta de que estaban enamorados, y hasta los últimos momentos antes de que ella se fuera. «Es como si hubiera sabido que algún día yo iba a necesitar recordar que fui amada de esa manera», susurró Carmen, abrazando el libro contra su pecho. Esa noche, Diego nos dio la noticia que habíamos estado temiendo y esperando a la vez. «Don Aurelio dice que mañana se va a despedir. Dice que ya cumplió con lo que tenía que hacer, y que ahora puede descansar en paz». «¿Y tú cómo te sientes con eso, mi amor?», le pregunté. «Un poquito triste, pero también contento. Porque ahora la abuela Carmen ya no va a estar triste, y don Aurelio ya no va a estar solo. Y yo aprendí que el amor verdadero nunca se acaba, solo cambia de forma». El amanecer del 5.º día llegó con una claridad cristalina que contrastaba dramáticamente con la niebla de los días anteriores. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas coloniales, creando patrones dorados sobre los pisos de Talavera que parecían danzar al ritmo de los secretos que estaban siendo revelados en nuestra casa. Carmen había pasado la noche en vela, leyendo y releyendo el libro de memorias que habíamos encontrado bajo el árbol de bugambilia. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, pero había en ellos una luz que no había visto desde que la conocía. Era como si después de décadas de cargar con la culpa de un amor abandonado, finalmente hubiera encontrado la absolución. «Sofía», me dijo cuando entré a la cocina y la encontré preparando café, «necesito contarte algo que nunca le he dicho a nadie». Se sentó pesadamente en una de las sillas de madera, el libro de Aurelio aún en sus manos como si fuera un tesoro sagrado que no se atrevía a soltar. «Cuando dejé a Aurelio, estaba embarazada.
Las palabras cayeron en el silencio matutino como piedras en un estanque, creando ondas de shock que se extendieron por toda la cocina. Dejé caer la taza que tenía en las manos, y el sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo pareció amplificarse en el aire denso de revelaciones. ¿Qué? Susurré, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Perdí al bebé a las pocas semanas de casarme con tu suegro, continuó Carmen, su voz quebrada pero firme. Nunca supe si era de Aurelio o de mi esposo. Los tiempos coincidían. Pero en mi corazón, siempre supe que era de Aurelio. Me senté frente a ella, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías como el hielo, a pesar del calor que comenzaba a filtrarse por las ventanas. ¿Aurelio lo sabía? Nunca se lo dije. Me fui sin decirle nada. Pensé que era mejor así, que él podría rehacer su vida sin la carga de saber que había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también a su hijo. En ese momento, Diego bajó las escaleras con una expresión más seria de lo habitual. Se dirigió directamente hacia Carmen y le puso una manita en el hombro. Abuela Carmen, don Aurelio dice que siempre lo supo. Carmen se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué dice, mi nieto? Dice que una mujer que trabajaba en la casa de tu papá le contó todo. Dice que cuando se enteró de que habías perdido al bebé, lloró durante días y días. Y que desde ese momento, supo que tenía que cuidarte desde lejos, aunque tú no lo supieras. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen con una intensidad que no había visto antes. Eran lágrimas de 50 años de dolor guardado, de secretos que finalmente encontraban la luz. También dice que ese bebé era suyo, y que aunque nunca pudo conocerlo en esta vida, lo está cuidando en el cielo. Dice que es un niño muy bonito que se parece a ti cuando eras joven. Carmen se dobló sobre sí misma, sollozando con una intensidad que me asustó. Miguel, que había bajado al escuchar el llanto, se acercó rápidamente. ¿Qué está pasando?, preguntó, alarmado. Diego lo miró con esa seriedad que había desarrollado durante estos días extraordinarios. Papá, don Aurelio le está contando a la abuela sobre el bebé que perdieron hace mucho tiempo. Dice que quiere que ella sepa que no fue su culpa, y que él nunca la culpó por nada. Miguel me miró buscando explicación, pero yo estaba tan abrumada como él por las revelaciones que se sucedían una tras otra. ¿Qué más dice don Aurelio?, le preguntó Miguel a Diego. Dice que hay algo más que la abuela necesita saber. Algo sobre el lugar especial donde guardó el tesoro más importante de todos. Diego se dirigió hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde el árbol de bugambilia se alzaba majestuoso bajo el sol de la mañana. Dice que después de que la abuela se fue, él plantó un rosal en el lugar exacto donde estaba enterrada la placenta del bebé que perdieron. Dice que es el rosal de rosas rojas que está junto al árbol grande. Carmen levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo puede saber eso? Yo nunca le dije dónde, porque don Aurelio dice que el amor verdadero sabe cosas que la mente no puede explicar. Y dice que cada rosa que floreció en ese lugar fue una oración por el alma de su bebé. Salimos todos al jardín. Efectivamente, junto al árbol de bugambilia había un rosal antiguo que debía tener décadas de antigüedad. Sus rosas rojas eran las más hermosas que había visto en mi vida, grandes y perfumadas, con un color tan intenso que parecían estar hechas de terciopelo. Don Aurelio dice que debajo de este rosal está enterrado el cofre con el tesoro más valioso que guardó para la abuela Carmen. Miguel fue por las palas. Cavamos cuidadosamente alrededor de las raíces del rosal, tratando de no dañar la planta que había sido el monumento silencioso a un amor y una pérdida que habían marcado dos vidas para siempre. A medio metro de profundidad, encontramos un cofre de madera tallada, más elaborado que las cajas anteriores.
Cuando lo abrimos, descubrimos que contenía tesoros que iban más allá de lo material. Había fotografías de Carmen que Aurelio había tomado en secreto durante los 2 años que trabajó en su casa, mechones de cabello castaño atados con listones azules, pétalos de flores prensados entre las páginas de libros de poesía, y una colección de pequeños objetos que habían pertenecido a Carmen y que ella había dado por perdidos. «Mi pulsera de la Virgen de Guadalupe», susurró Carmen, tomando una pequeña pulsera de plata. «La perdí el día antes de irme. Pensé que se había caído en algún lugar de la casa. Don Aurelio dice que la encontró en el jardín y que la guardó porque olía a tu perfume de flores de azahar», explicó Diego. Pero lo más conmovedor estaba en el fondo del cofre, un sobre sellado con lacre rojo, dirigido, para Carmen, el día que regrese a casa. Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y una llave antigua de hierro forjado. «Mi querida Carmen», leyó en voz alta, «si estás leyendo esta carta, significa que el destino finalmente ha encontrado la manera de traerte de vuelta a casa. Esta llave abre el cuarto secreto que construí detrás de la biblioteca, donde guardé todo lo que fue nuestro, los libros que leíamos juntos, la música que escuchábamos, los poemas que escribimos el uno para el otro. Es un santuario de nuestro amor, preservado exactamente como era cuando éramos felices. Si algún día regresas, quiero que sepas que nunca dejé de esperarte, y que cada objeto en esa habitación es una prueba de que nuestro amor fue real y eterno». «¿Hay un cuarto secreto en la casa?», preguntó Miguel, incrédulo. Diego asintió entusiasmado. «Sí. Don Aurelio me lo enseñó el primer día, pero me dijo que era un secreto hasta que la abuela estuviera lista para verlo». Regresamos a la casa y nos dirigimos a la biblioteca, una habitación que habíamos convertido en sala de estar porque los estantes estaban vacíos. Diego se dirigió directamente hacia la pared del fondo y presionó una serie de molduras de madera en una secuencia específica. Para nuestro asombro, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una puerta oculta. Carmen insertó la llave antigua en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido suave, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. El cuarto secreto era como una cápsula del tiempo. Las paredes estaban forradas de libros, los mismos que Carmen y Aurelio habían leído juntos. Había un pequeño piano donde descansaban partituras de las canciones que solían tocar. En las paredes colgaban fotografías de Carmen que ella no sabía que existían, imágenes de ella leyendo bajo el árbol, preparando flores en la cocina, sonriendo mientras escuchaba a Aurelio tocar el piano. En el centro de la habitación había un escritorio donde descansaba un cuaderno abierto. La última entrada estaba fechada el día de la muerte de Aurelio. «Hoy siento que mi tiempo se acaba, pero no tengo miedo. He vivido una vida llena de amor, aunque ese amor no haya sido correspondido de la manera que esperaba. Carmen, si algún día lees esto, quiero que sepas que cada día que viví después de que te fuiste fue un regalo, porque cada día me permitía amarte un poco más. No cambiaría nada de nuestra historia, porque incluso el dolor de perderte fue hermoso, porque era la prueba de que lo que sentíamos era real». Carmen se sentó en la pequeña silla frente al escritorio, el mismo lugar donde Aurelio había escrito sus pensamientos más íntimos durante décadas. Tomó una pluma que estaba sobre el escritorio y, con manos temblorosas, escribió debajo de las últimas palabras de Aurelio: «Mi querido Aurelio, finalmente he regresado a casa. Perdóname por haber tardado tanto en encontrar el valor para enfrentar la verdad de nuestro amor. Yo también te amé cada día de mi vida, y ahora entiendo que el amor verdadero no necesita estar presente físicamente para ser real. Gracias por esperarme, gracias por amarme, y gracias por enseñarme que algunos amores son tan puros que trascienden incluso la muerte». Diego, que había estado observando silenciosamente, se acercó a la ventana del cuarto secreto. «Don Aurelio dice que ahora ya puede estar en paz. Dice que este era el último regalo que quería darte, abuela, la certeza de que nuestro amor fue el más hermoso de su vida». Esa tarde, Carmen se quedó en el cuarto secreto durante horas, leyendo los libros que había compartido con Aurelio, tocando las teclas del piano que él había tocado pensando en ella, absorbiendo décadas de amor que habían estado esperando pacientemente su regreso.
cuando finalmente salió, tenía en el rostro una expresión de paz que no había visto nunca. Era como si hubiera encontrado una parte de sí misma que había estado perdida durante 50 años. Sofía, me dijo esa noche, mientras cenábamos, mañana quiero que me ayudes con algo muy importante. Lo que necesites, Carmen. Quiero escribir la historia completa de mi amor con Aurelio. Quiero que Diego la conozca cuando sea mayor, quiero que sus hijos la conozcan. Quiero que el mundo sepa que existió un amor tan puro y tan fuerte que pudo sobrevivir a la separación, al tiempo, y hasta a la muerte. Diego, que había estado comiendo silenciosamente, levantó la cabeza. Don Aurelio dice que esa es una idea muy bonita, abuela. Pero también dice que hay algo más importante que tienes que hacer primero. ¿Qué cosa, mi nieto? Tienes que perdonarte a ti misma. Don Aurelio dice que has cargado con culpa durante demasiado tiempo, y que él nunca quiso que fueras infeliz por haberlo amado. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. Dile a don Aurelio que estoy lista para perdonarme. Dile que finalmente entiendo que el amor nunca es un error, sin importar cuáles sean las circunstancias. Diego sonrió y miró hacia la ventana. Ya lo escuchó, abuela. Y dice que mañana va a ser un día muy especial, porque va a ser el día de las despedidas. La madrugada del sexto día llegó acompañada de un silencio profundo que parecía envolver la casa como un abrazo maternal. Era ese tipo de silencio que precede a los momentos más importantes de la vida, cuando el universo mismo parece contener la respiración en anticipación de algo trascendental. Carmen había llegado antes del amanecer, pero esta vez no la encontré en la cocina preparando café. Estaba sentada en el cuarto secreto de Aurelio, rodeada de los libros y las fotografías que habían sido testigos silenciosos de un amor que había perdurado más allá de la vida misma. Tenía en las manos el último cuaderno que Aurelio había escrito, y sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera manteniendo una conversación íntima con las palabras que él había dejado para ella. Buenos días, Carmen, le dije suavemente desde el umbral. Levantó la vista hacia mí, y me sorprendió ver que sus ojos, aunque hinchados por las lágrimas, brillaban con una claridad que no había visto en todos los años que la conocía. Buenos días, hija. Creo que estoy lista. ¿Lista para qué? Para hablar con él. Para decirle todo lo que debía haberle dicho hace 50 años. Diego apareció en la puerta del cuarto secreto, aún en pijama, pero con esa expresión seria que había adoptado durante estos días extraordinarios. Se acercó a Carmen y le tomó la mano con esa ternura natural que poseen los niños. Don Aurelio dice que él también está listo, abuela. Dice que ha estado esperando esta conversación durante toda su vida, y durante toda su muerte. Carmen sonrió a través de las lágrimas. Entonces comencemos, mi nieto. Dile a don Aurelio que Carmen Esperanza Ruiz Morales tiene muchas cosas que decirle. Diego se dirigió hacia la ventana del cuarto secreto, donde la luz dorada del amanecer creaba patrones danzantes sobre las paredes forradas de libros. Se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera escuchando atentamente, luego se volvió hacia Carmen. Don Aurelio dice que siempre supo que este día llegaría. Dice que el amor verdadero tiene su propia manera de encontrar el camino de regreso a casa. Carmen se puso de pie y se acercó a la ventana, colocándose junto a Diego. Por un momento, juro que pude sentir una tercera presencia en la habitación, algo cálido y reconfortante que parecía envolver a mi suegra en un abrazo invisible. Aurelio, comenzó Carmen, hablando directamente hacia la ventana, perdóname por haberte abandonado. Perdóname por haber sido cobarde, por haber elegido la seguridad sobre el amor, por haber permitido que el miedo fuera más fuerte que mis sentimientos. Diego escuchó atentamente, luego tradujo la respuesta que solo él podía oír, dice que no hay nada que perdonar, abuela. Dice que eras muy joven y que las circunstancias eran muy difíciles. Dice que él entiende por qué tomaste las decisiones que tomaste. Pero yo no me entiendo a mí misma, continuó Carmen, su voz quebrada por la emoción. Durante todos estos años me he odiado por haberte dejado.
Me he despertado cada mañana con el peso de saber que abandoné al único hombre que me amó de verdad. Don Aurelio dice que eso es exactamente lo que él no quería que pasara. Dice que él te amó para hacerte feliz, no para hacerte sufrir. Y dice que si hubieras sido infeliz por quedarte con él, eso habría sido peor que perderte. Carmen se llevó las manos al rostro, sollozando con una intensidad que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Dile que yo también lo amé, Aurelio. Dile que no pasó un solo día sin que pensara en él, sin que me preguntara cómo estaría, sin que deseara poder regresar el tiempo y tomar una decisión diferente. Ya lo sabe, abuela. Siempre lo supo. Dice que el amor verdadero se siente incluso a través de la distancia y del tiempo. Miguel y yo habíamos llegado al cuarto secreto y nos quedamos en el umbral, sintiéndonos como testigos privilegiados de algo sagrado. Era como presenciar la reconciliación de dos almas que habían estado separadas por circunstancias que estaban más allá de su control. Aurelio, continuó Carmen, quiero que sepas sobre mi vida después de dejarte. Quiero que sepas que aunque me casé con otro hombre y tuve una familia, nunca dejé de amarte. Mi esposo fue un buen hombre, pero nunca pudo llenar el vacío que tú dejaste en mi corazón. Diego escuchó la respuesta invisible, luego sonrió con esa dulzura que me conmovía cada vez que la veía. Don Aurelio dice que él lo sabía. Dice que algunas noches podía sentir tu tristeza, y que esas eran las noches que él más te extrañaba. ¿Me extrañaba?, preguntó Carmen, sorprendida. Todos los días, abuela. Dice que cada amanecer era una oportunidad de amarte un poco más, y cada atardecer era una oportunidad de extrañarte un poco más. Carmen se acercó al pequeño piano que estaba en el rincón del cuarto secreto. Sus dedos acariciaron las teclas con reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. ¿Recuerdas la canción que me enseñaste? La Llorona, siempre fue mi favorita. Diego asintió entusiasmado. Don Aurelio dice que la recuerda perfectamente. Dice que la tocaba cada viernes por la noche, porque ese era el día que más te gustaba escuchar música. Carmen comenzó a tocar la melodía lentamente, con dedos que recordaban cada nota a pesar de los años. Su voz, aunque quebrada por la emoción, se alzó suave y melancólica. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste, y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Mientras cantaba, juro que pude escuchar una segunda voz acompañándola, una voz masculina que armonizaba perfectamente con la suya. Miguel me miró con ojos llenos de asombro, confirmando que él también la había escuchado. Cuando terminó la canción, Carmen se quedó inmóvil frente al piano, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Aurelio, hay algo más que necesito decirte. Algo que nunca le he dicho a nadie. Diego se acercó a ella, tomando su mano. Don Aurelio dice que ya sabe lo del bebé, abuela. Dice que siempre lo supo. Carmen asintió, respirando profundamente. Quiero que sepas que durante todos estos años, cada vez que veía a un niño de la edad que habría tenido nuestro hijo, me preguntaba cómo habría sido. Si se habría parecido a ti, si habría heredado tu amor por los libros, si habría tenido tu bondad. Don Aurelio dice que nuestro bebé está con él ahora. Dice que es hermoso y que tiene tus ojos y su sonrisa. Y dice que está muy orgulloso de tener un hermano mayor como Diego. Diego sonrió y miró hacia el techo del cuarto secreto. ¿Puedo saludar a mi hermano del cielo, don Aurelio? Carmen se quedó sin aliento. ¿Está aquí? ¿Nuestro bebé está aquí? Don Aurelio dice que sí, que vino a conocer a su familia de la tierra. Dice que se llama Esperanza, como tu segundo nombre, abuela. Carmen se desplomó en la silla frente al piano, abrumada por una emoción que era demasiado intensa para ser contenida. Era como si 50 años de dolor, culpa y amor reprimido estuvieran siendo liberados de una vez. Dile a Esperanza que su mamá la amó desde el momento en que supo que existía. Dile que no pasa un día sin que piense en ella. Diego escuchó atentamente, luego sonrió con una alegría pura. Esperanza dice que ella también te ama, abuela.
y dice que está muy contenta de que finalmente puedas hablar con su papá. La conversación continuó durante horas. A través de Diego, Carmen pudo decirle a Aurelio todo lo que había guardado en su corazón durante décadas, sus miedos, sus arrepentimientos, sus sueños rotos, pero también su gratitud por haber conocido un amor tan puro y verdadero. Aurelio, a su vez, le contó sobre los años que había pasado después de que ella se fue, cómo había convertido su dolor en poesía, cómo había encontrado propósito en ayudar a otros, cómo había mantenido viva la esperanza de que algún día ella regresaría. Aurelio, dijo Carmen finalmente, necesito que me perdones por una cosa más. ¿Qué cosa, abuela?, preguntó Diego. Por no haber sido lo suficientemente valiente para luchar por nuestro amor. Por haber permitido que otros decidieran mi destino en lugar de tomar mis propias decisiones. Diego escuchó la respuesta, luego se acercó a Carmen y la abrazó. Don Aurelio dice que no hay nada que perdonar porque tú fuiste la mujer más valiente que él conoció. Dice que se necesita mucho valor para amar como tú lo amaste, y que se necesita aún más valor para vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Y él me perdona? Dice que nunca hubo nada que perdonar, abuela. Dice que el amor verdadero no conoce el rencor, solo la comprensión. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera inhalando paz después de décadas de tormenta interior. Entonces yo también me perdono, susurró. Me perdono por haber sido joven y asustada. Me perdono por haber elegido la seguridad sobre la aventura. Me perdono por haber vivido 50 años sintiéndome culpable por haber amado. En ese momento, la habitación se llenó de una luz dorada que no venía del sol. Era una luz cálida, reconfortante, que parecía emanar del amor mismo. Diego sonrió y miró hacia un punto específico de la habitación. Don Aurelio dice que ahora sí puede estar en paz. Dice que este era el momento que había estado esperando, el momento en que tú te perdonaras a ti misma y entendieras que nuestro amor fue un regalo, no un error. Carmen se puso de pie y se dirigió hacia el lugar donde Diego estaba mirando. Extendió la mano como si estuviera tocando un rostro invisible. Gracias, mi amor. Gracias por esperarme. Gracias por amarme incluso cuando yo no me amaba a mí misma. Diego tradujo la respuesta final. Don Aurelio dice que ahora tiene que irse, pero que quiere que sepas que este no es un adiós. Dice que el amor verdadero nunca se despide, solo se transforma. Y dice que cada vez que veas una rosa roja, cada vez que escuches La Llorona, cada vez que leas un poema de amor, él estará ahí contigo. Carmen asintió, las lágrimas fluyendo libremente pero sin dolor, solo con una profunda sensación de liberación y paz. Ve en paz, Aurelio. Ve sabiendo que fuiste amado, que sigues siendo amado, y que siempre serás amado. La luz dorada comenzó a desvanecerse lentamente, y con ella, sentimos que algo había cambiado para siempre en nuestra casa y en nuestras vidas. Era como si una herida que había estado abierta durante décadas finalmente hubiera sanado. Diego se acercó a Carmen y le tomó la mano. Don Aurelio dice que mañana va a ser su último día aquí. Dice que tiene que irse a ayudar a otros que necesitan encontrar la paz, pero que antes quiere darte un último regalo. ¿Qué regalo, mi nieto? Una sorpresa. Dice que mañana vas a entender por qué todo esto tenía que pasar exactamente como pasó. Esa noche, Carmen se quedó a dormir en el cuarto secreto, rodeada de los libros y las memorias de su amor perdido y encontrado. Por primera vez en 50 años, durmió en paz, sin pesadillas, sin culpa, solo con la certeza de que había sido amada de la manera más pura y hermosa posible. Y por primera vez desde que comenzó esta extraordinaria experiencia, Diego durmió toda la noche sin despertarse para conversar con Don Aurelio. Era como si su trabajo como mensajero entre dos mundos estuviera llegando a su fin. El séptimo amanecer llegó con una belleza que parecía sobrenatural. El cielo se pintó de tonos rosados y dorados que se reflejaban en las ventanas coloniales de nuestra casa, creando un ambiente casi celestial. Era como si el mismo universo estuviera preparando el escenario para algo extraordinario y definitivo.
Carmen despertó en el cuarto secreto con una expresión de serenidad que no le había visto jamás. Había algo diferente en ella, como si durante la noche hubiera encontrado una paz que había estado buscando durante toda su vida. Cuando la encontré preparando café en la cocina, me sorprendió ver que llevaba puesto un vestido blanco que no había visto antes. Es el vestido que Aurelio me regaló para mi cumpleaños número 20, me explicó al notar mi mirada. Lo encontré anoche en el armario del cuarto secreto, perfectamente conservado. Como si hubiera estado esperando este día. Diego bajó las escaleras con una solemnidad inusual para un niño de 4 años. Sus ojos, normalmente brillantes y juguetones, tenían una profundidad que me conmovió hasta las lágrimas. Se acercó a Carmen y la abrazó con una intensidad que parecía contener todo el amor del mundo. Abuela Carmen, don Aurelio dice que hoy es el día más importante de todos. Dice que hoy vas a recibir el regalo más hermoso que puede dar el amor verdadero. ¿Qué regalo, mi nieto? La certeza de que nuestro amor fue perfecto, incluso con toda la tristeza que trajo. Dice que los amores perfectos no son los que no tienen dolor, sino los que transforman el dolor en algo hermoso. Miguel llegó temprano, intuyendo que este día sería especial. Nos reunimos todos en la sala principal, donde la luz del amanecer creaba patrones dorados sobre los muebles que habían sido testigos silenciosos de tantas revelaciones. Diego se dirigió hacia la ventana principal, donde siempre había mantenido sus conversaciones con don Aurelio. Pero esta vez, algo era diferente. Había una intensidad en el aire, como si la realidad misma se estuviera preparando para algo trascendental. Don Aurelio dice que antes de irse para siempre, quiere hablar con cada uno de nosotros, anunció Diego. Quiere darnos un mensaje especial a cada uno. Se dirigió primero hacia Miguel. Papá, don Aurelio dice que eres un hombre muy bueno y que está orgulloso de que cuides tan bien a tu familia. Dice que el amor que tienes por mami y por mí es el tipo de amor que hace que el mundo sea un lugar mejor. Miguel, visiblemente emocionado, asintió con respeto hacia la ventana. Dile que ha sido un honor conocerlo, aunque sea de esta manera tan especial. Diego tradujo la respuesta, dice que el honor ha sido suyo, y que quiere que sepas que los hombres como tú son los que mantienen viva la esperanza en el amor verdadero. Luego se dirigió hacia mí. Mami, don Aurelio dice que eres una mujer muy sabia y muy fuerte. Dice que la manera como has cuidado a la abuela Carmen durante estos días muestra que tienes un corazón muy grande. Dile que me ha enseñado mucho sobre el amor y sobre el perdón, respondí, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar todo lo que había aprendido. Dice que quiere que sepas que el amor verdadero siempre encuentra la manera de manifestarse, y que tú has sido un instrumento de ese amor al ayudar a que esta historia llegara a su final perfecto. Finalmente, Diego se acercó a Carmen. La luz que entraba por la ventana parecía concentrarse alrededor de ella, creando un halo dorado que la hacía ver casi etérea. Abuela Carmen, don Aurelio tiene muchas cosas que decirte en esta despedida final. Carmen se acercó a la ventana y extendió las manos como si estuviera tocando un rostro invisible. Estoy lista para escuchar, mi amor. Primero, dice que quiere agradecerte por haber regresado. Dice que estos días han sido los más felices de toda su existencia, porque finalmente pudo decirte todo lo que había guardado en su corazón durante tantos años. Carmen sonrió a través de las lágrimas. Yo también quiero agradecerle por esperarme, por amarme incluso cuando yo no estaba aquí. También dice que quiere que sepas que tu vida no fue un error. Dice que cada decisión que tomaste, incluso la de dejarlo, fue parte de un plan más grande que ninguno de los dos podía entender en ese momento. ¿Qué plan?, preguntó Carmen. Diego escuchó atentamente, luego sonrió con una sabiduría que era imposible en un niño de su edad. Dice que si te hubieras quedado con él, nunca habrías tenido a tu hijo. Y si no hubieras tenido a tu hijo, nunca habría nacido papá. Y si papá no hubiera nacido, yo nunca habría existido. Y si yo no hubiera existido, él nunca habría podido hablar contigo para decirte todo lo que necesitabas escuchar. El silencio que siguió fue profundo y sagrado.
Era como si el universo mismo estuviera revelando la perfección de un plan que había estado tejiendo durante décadas. Entonces, susurró Carmen, todo tenía que pasar exactamente como pasó. Exactamente, abuela. Don Aurelio dice que nuestro amor fue perfecto porque cumplió su propósito, enseñarte que eras digna de ser amada de la manera más pura y hermosa posible. Carmen se llevó las manos al corazón. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora don Aurelio se va a ir a descansar en paz, sabiendo que cumplió con su misión. Pero antes, quiere darte el último regalo. Diego se dirigió hacia el piano que habíamos trasladado desde el cuarto secreto hasta la sala principal la noche anterior. Se sentó en el banquito, aunque sus piernas apenas alcanzaban los pedales. Don Aurelio quiere tocar para ti una última vez la canción que escribió especialmente para ti, pero que nunca pudo enseñarte. Los dedos pequeños de Diego comenzaron a moverse sobre las teclas con una destreza que era imposible para un niño de 4 años. La melodía que emergió del piano era de una belleza tan pura y conmovedora que todos comenzamos a llorar sin poder evitarlo. Era una canción que hablaba de amor eterno, de esperanza que trasciende la muerte, de dos almas que estaban destinadas a encontrarse sin importar las circunstancias. Mientras Diego tocaba, su voz se alzó cantando palabras que nunca había aprendido. Carmen, luz de mi existir, aunque el tiempo nos separe, mi amor por ti ha de durar más allá de lo que el alma pare. En cada rosa que florezca, en cada verso que se escriba, ahí estará nuestro amor, ahí estará nuestra vida. Cuando terminó la canción, Diego se quedó inmóvil frente al piano, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Luego se volvió hacia Carmen con lágrimas en los ojos. Don Aurelio dice que ahora sí es hora de despedirse. Dice que ha sido el hombre más afortunado del mundo porque tuvo el privilegio de amar y ser amado por la mujer más extraordinaria que ha existido. Carmen se acercó a Diego y se arrodilló frente a él. Dile que yo también me siento afortunada. Dile que estos días han sido los más importantes de mi vida, porque me han enseñado que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Ya lo sabe, abuela. Y dice que quiere que vivas el resto de tu vida sin culpa, sin tristeza, solo con la certeza de que fuiste amada de la manera más perfecta posible. En ese momento, la habitación se llenó de una presencia tan intensa que todos pudimos sentirla. Era como si el amor mismo hubiera tomado forma física y estuviera abrazando a Carmen con una ternura infinita. ¿Puedo darle un último beso?, susurró Carmen. Diego asintió y señaló hacia un punto específico junto a la ventana. Carmen se dirigió hacia allí y se puso de puntillas, como si estuviera besando a alguien más alto que ella. Por un momento, juro que pude ver la silueta de un hombre abrazándola, pero cuando parpadeé, solo estaba Carmen con los brazos extendidos hacia el aire. Adiós, mi amor, murmuró Carmen. Gracias por enseñarme que el amor verdadero es eterno. Diego se acercó a la ventana una última vez. Don Aurelio dice adiós, abuela Carmen. Dice que te ama y que te amará por toda la eternidad. Y dice que cada vez que mires al cielo y veas una estrella muy brillante, esa será él cuidándote desde arriba. La luz dorada que había llenado la habitación comenzó a desvanecerse lentamente. Con ella, sentimos que la presencia que había habitado nuestra casa durante estos días extraordinarios se estaba alejando, pero no con tristeza, sino con una sensación de misión cumplida. Diego se volvió hacia nosotros con su expresión habitual de niño de 4 años, como si hubiera regresado de un viaje muy largo. Ya se fue, dijo simplemente. Pero antes de irse, me dijo que yo era el niño más valiente que había conocido, y que estaba muy orgulloso de haber sido mi amigo. Carmen abrazó a Diego con una intensidad que contenía todo el agradecimiento del mundo. Gracias, mi nieto. Gracias por ser el puente que me permitió encontrar la paz. Esa noche, por primera vez en una semana, la casa se sintió completamente silenciosa. No había conversaciones misteriosas, no había presencias invisibles, no había fenómenos inexplicables. Solo una familia que había sido testigo de algo extraordinario y que había sido transformada para siempre por la experiencia.
Diego durmió profundamente, sin despertarse ni una sola vez. Y Carmen, por primera vez en 50 años, durmió sin pesadillas, sin culpa, solo con la certeza de que había sido amada de la manera más pura y hermosa que puede existir en este mundo. 3 meses habían pasado desde aquella mañana dorada en que don Aurelio se despidió para siempre de nuestra casa. El otoño había llegado a Puebla con su paleta de colores cálidos, tiñendo las hojas del árbol de bugambilia de tonos dorados que danzaban suavemente con la brisa vespertina. Nuestra casa había recuperado la tranquilidad cotidiana, pero conservaba algo especial, como si hubiera sido bendecida por una historia de amor que había encontrado finalmente su desenlace perfecto. Diego había vuelto a ser el niño travieso y juguetón de siempre, corriendo por los pasillos con sus carritos y llenando la casa con sus risas cristalinas. Sin embargo, había algo diferente en él, una sabiduría emocional y una capacidad de empatía que sorprendían a todos los que lo conocían. Era como si su experiencia como mensajero entre dos mundos le hubiera dejado un regalo permanente, la habilidad de entender el corazón humano de una manera extraordinaria. «Mami», me dijo una tarde mientras jugábamos en el jardín, «¿tú crees que don Aurelio está feliz en el cielo?». «¿Tú qué crees, mi amor?». Le respondí, como había aprendido a hacer durante aquellos días extraordinarios. «Yo creo que sí. Porque ahora la abuela Carmen ya no está triste, y él ya pudo decirle todo lo que tenía guardado en su corazón. Y además, ahora tiene a Esperanza con él». La mención de Esperanza, el bebé que Carmen y Aurelio habían perdido, ya no traía dolor sino una extraña sensación de completitud. Era como si esa pequeña alma hubiera encontrado finalmente su lugar en la historia familiar. Carmen había experimentado la transformación más notable de todos nosotros. La mujer que había cargado durante décadas con el peso de la culpa y el arrepentimiento había florecido como una rosa que finalmente recibe la luz del sol después de un largo invierno. Había comenzado a escribir sus memorias, no como un ejercicio de nostalgia, sino como un testimonio de que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier circunstancia. «Sofía», me dijo una mañana mientras desayunábamos en el jardín, «quiero contarte algo hermoso que me pasó anoche». Se había mudado definitivamente a nuestra casa, ocupando el cuarto secreto que Aurelio había preparado para ella. Había convertido ese espacio en su santuario personal, donde escribía cada día rodeada de los libros y las fotografías que documentaban su historia de amor. «Soñé con Aurelio», continuó, sus ojos brillando con una luz serena. «Pero no fue como los sueños tristes que tenía antes. En este sueño, estábamos jóvenes otra vez, sentados bajo el árbol de bugambilia, leyendo poesía. Y él me dijo que estaba orgulloso de la mujer en la que me había convertido, que estaba orgulloso de la familia que había criado, y que estaba especialmente orgulloso de que finalmente hubiera encontrado la paz. Miguel había desarrollado una nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones. La experiencia de presenciar un amor que había trascendido la muerte lo había hecho valorar aún más lo que teníamos como familia. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia?, me dijo una noche mientras caminábamos por el jardín. No es lo sobrenatural, aunque eso fue extraordinario. Es la capacidad del amor humano para perdurar, para transformarse, para encontrar maneras de manifestarse que van más allá de nuestra comprensión. Habíamos decidido conservar el cuarto secreto exactamente como Aurelio lo había dejado, convirtiéndolo en una especie de biblioteca familiar donde Diego podía ir a leer y donde Carmen escribía sus memorias. Era un espacio sagrado que nos recordaba que algunas historias de amor son tan poderosas que merecen ser preservadas para las generaciones futuras. El jardín también había experimentado una transformación mágica. El rosal de rosas rojas que Aurelio había plantado sobre la tumba simbólica de su bebé perdido había florecido como nunca antes. Las rosas eran tan hermosas y perfumadas que los vecinos venían a admirarlas, sin saber la historia extraordinaria que representaban. «Es como si la tierra misma hubiera sido bendecida por tanto amor», comentó Carmen una tarde mientras cuidaba las flores. Diego había desarrollado una habilidad especial para ayudar a otros niños que pasaban por momentos difíciles. En el preescolar, se había convertido en el confidente natural de sus compañeros, el niño al que acudían cuando necesitaban consuelo o comprensión.
Maestra Lupita dice que Diego tiene un don especial para entender cuando alguien está triste, me contó Miguel después de una junta escolar. Dice que nunca ha visto a un niño tan pequeño con tanta capacidad de empatía. Una tarde, mientras Diego jugaba en su cuarto, lo escuché conversando animadamente. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que don Aurelio había regresado, pero cuando me acerqué, vi que estaba hablando por teléfono de juguete. ¿Con quién hablas, mi amor?, le pregunté. Con mi amigo Pedrito del kinder. Está muy triste porque sus papás se van a divorciar, y le estoy contando sobre don Aurelio y la abuela Carmen para que entienda que aunque las personas se separen, el amor verdadero nunca se va. Me quedé asombrada por la sabiduría de mi pequeño hijo. Era como si su experiencia como intermediario entre Aurelio y Carmen le hubiera enseñado verdades profundas sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. Carmen había comenzado a dar charlas en la universidad local sobre la historia de las mujeres en el México del siglo XX, usando su propia experiencia como ejemplo de las limitaciones que enfrentaban las mujeres de su generación y cómo esas limitaciones habían evolucionado. No quiero que mi historia sea vista como una tragedia, les decía a sus audiencias. Quiero que sea vista como un testimonio de que el amor verdadero encuentra siempre la manera de cumplir su propósito, aunque no sea de la manera que esperamos. Sus memorias, que había titulado Cartas a Aurelio, una historia de amor eterno, se habían convertido en un proyecto que involucraba a toda la familia. Miguel la ayudaba con la investigación histórica, yo con la edición, y Diego contribuía con dibujos que ilustraban los momentos más importantes de la historia. Quiero que cuando Diego sea mayor, pueda leer esta historia y entender que fue parte de algo muy especial, me explicó Carmen. Quiero que sepa que su capacidad para ayudar a otros viene de haber sido elegido para ser el puente entre dos almas que necesitaban encontrar la paz. Una noche, exactamente 6 meses después de la despedida de don Aurelio, Diego me despertó jalándome suavemente de la mano. Mami, ven a ver algo muy bonito, me susurró. Lo seguí hasta la ventana de su cuarto. En el jardín, bajo la luz de la luna llena, el rosal de rosas rojas brillaba con una luminosidad que parecía sobrenatural. No era una luz artificial, sino algo más sutil, como si las flores mismas estuvieran irradiando amor. ¿Lo ves, mami?, me preguntó Diego. Don Aurelio y la abuela Carmen están bailando bajo las rosas. No puedo verlos como antes, pero puedo sentir su felicidad. Miré hacia el jardín y, aunque no pude ver figuras físicas, sentí una presencia cálida y amorosa que me llenó de paz. Era como si el amor de Aurelio y Carmen hubiera encontrado una nueva forma de manifestarse, no como apariciones o conversaciones misteriosas, sino como una bendición permanente sobre nuestra casa y nuestra familia. ¿Están felices?, le pregunté a Diego. Muy felices, mami. Porque ahora entienden que su amor fue perfecto desde el principio. Solo necesitaban tiempo para que todas las piezas del rompecabezas se acomodaran en su lugar. Al día siguiente, Carmen encontró algo extraordinario en el cuarto secreto, un libro nuevo que no había estado ahí antes. Era un ejemplar prístino de 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, con una dedicatoria en la primera página escrita con la letra elegante de Aurelio. Para Carmen, mi amor eterno, ahora que has encontrado la paz, puedes leer estos poemas sin dolor, solo con la alegría de saber que fuiste amada de la manera más hermosa posible. Gracias por permitirme ser parte de tu historia. Con amor infinito, Aurelio. Es su último regalo, susurró Carmen, abrazando el libro contra su pecho. Su manera de decirme que puedo seguir adelante sin culpa, solo con gratitud por haber conocido un amor tan puro. Esa tarde, organizamos una pequeña ceremonia en el jardín. Carmen leyó uno de los poemas de Neruda en voz alta, mientras Diego esparcía pétalos de rosa roja alrededor del árbol de bugambilia. Miguel y yo encendimos velas que colocamos en pequeños recipientes de vidrio, creando un círculo de luz dorada. Esto no es una despedida, dijo Carmen. Es una celebración. Una celebración del amor que trasciende la vida y la muerte, del amor que encuentra maneras de manifestarse que van más allá de nuestra comprensión humana.
mientras el sol se ponía sobre Puebla, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, sentimos que nuestra historia había llegado a su conclusión perfecta. No era un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo donde el amor había triunfado sobre el tiempo, sobre la separación, sobre la culpa y sobre la muerte misma. Diego, ahora con 5 años recién cumplidos, había desarrollado una reputación en el vecindario como el niño que podía ayudar a que las personas tristes se sintieran mejor. Los padres de sus amigos a menudo me preguntaban cuál era nuestro secreto para criar a un niño tan empático y sabio. No hay secreto, les respondía siempre. Solo tuvimos la fortuna de presenciar algo extraordinario que nos enseñó a todos sobre la verdadera naturaleza del amor. Una mañana de primavera, exactamente un año después de mudarnos a la casa, Diego llegó corriendo desde el jardín con una sonrisa radiante. Mami, mami. Hay una familia nueva que se va a mudar a la casa de enfrente, y tienen una niña que está muy triste porque extraña a su abuelito que se murió. Mi corazón se aceleró por un momento, preguntándome si estaríamos a punto de vivir otra experiencia sobrenatural. ¿Y qué piensas hacer al respecto, mi amor? Voy a ser su amigo y le voy a contar que aunque los abuelitos se van al cielo, nunca dejan de cuidarnos. Y si ella necesita hablar con su abuelito, yo le puedo enseñar cómo hacerlo con el corazón. Esa tarde, observé desde la ventana cómo Diego se acercaba tímidamente a la niña nueva, una pequeña de unos 6 años que estaba sentada sola en el jardín de enfrente, con expresión melancólica. Los vi conversar durante largo rato, y gradualmente, la tristeza en el rostro de la niña fue siendo reemplazada por curiosidad y luego por una sonrisa. ¿De qué hablaron?, le pregunté cuando regresó a casa. Le conté sobre don Aurelio y sobre cómo el amor verdadero nunca se va, solo cambia de forma. Y le enseñé que puede hablarle a su abuelito mirando las estrellas, porque él la está cuidando desde ahí arriba. Carmen, quien había estado escuchando nuestra conversación desde la cocina, se acercó y abrazó a Diego. Mi nieto, creo que heredaste el don más hermoso que puede tener una persona, la capacidad de sanar corazones rotos con amor y comprensión. Esa noche, mientras acostaba a Diego, me hizo una pregunta que me conmovió profundamente. Mami, ¿tú crees que don Aurelio sabía que yo iba a ayudar a otros niños cuando él se fuera? ¿Tú qué crees, mi amor? Yo creo que sí. Creo que por eso me eligió para ser su amigo. No solo para ayudar a la abuela Carmen, sino para aprender cómo funciona el amor verdadero, para que después pudiera enseñárselo a otros niños que lo necesiten. Mientras apagaba la luz de su cuarto, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido. Nuestra casa ya no era simplemente el lugar donde vivíamos, se había convertido en un santuario del amor eterno, un lugar donde las historias de amor verdadero encontraban su desenlace perfecto y donde nuevas historias de esperanza comenzaban cada día. Carmen terminó sus memorias 6 meses después. El libro se convirtió en un éxito local, no solo por la historia extraordinaria que contaba, sino por el mensaje de esperanza y perdón que transmitía. Las ganancias de las ventas las donó a un refugio para mujeres que, como ella en su juventud, necesitaban apoyo para tomar decisiones difíciles sobre sus vidas. Quiero que mi historia sirva para que otras mujeres entiendan que nunca es demasiado tarde para perdonarse a sí mismas, decía en las presentaciones de su libro. Y que el amor verdadero, aunque no siempre se manifieste como esperamos, siempre encuentra la manera de cumplir su propósito. Miguel y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en el jardín de nuestra casa, bajo el árbol de bugambilia que había sido testigo de tantas historias de amor. Carmen fue nuestra madrina, y Diego, nuestro pajecito, esparció pétalos de rosa roja por el sendero mientras caminábamos hacia el altar improvisado que habíamos creado junto al rosal de Aurelio. Esta casa nos ha enseñado que el amor verdadero no conoce límites, dije en mis votos. Ni de tiempo, ni de espacio, ni siquiera de vida y muerte. Prometo amarte con esa misma intensidad eterna. Esa noche, mientras celebrábamos con nuestra familia y amigos, sentí una presencia familiar en el jardín. No era la presencia intensa de los días en que don Aurelio se comunicaba a través de Diego, sino algo más sutil, una bendición silenciosa, una aprobación cariñosa de 2 almas que habían encontrado la paz y que ahora cuidaban a quienes habían sido instrumentos de su reconciliación.
Diego, ahora más maduro pero conservando su inocencia infantil, se había convertido en el corazón emocional de nuestra familia extendida. Los vecinos lo buscaban cuando tenían problemas familiares, los maestros lo consultaban cuando algún niño en la escuela pasaba por momentos difíciles, y nosotros habíamos aprendido a confiar en su sabiduría intuitiva para navegar nuestras propias relaciones. ¿Sabes qué es lo más hermoso de toda esta experiencia?, me dijo Carmen una tarde mientras regábamos juntas el jardín. No es solo que Aurelio y yo encontráramos la paz. Es que ustedes, como familia, aprendieron que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo, y que cuando permitimos que esa fuerza fluya a través de nosotros, podemos sanar no solo nuestras propias heridas, sino también las de otros. 5 años después de aquella primera conversación de Diego con don Aurelio, nuestra casa se había convertido en un lugar de peregrinaje silencioso para personas que habían perdido a seres queridos y buscaban consuelo. No porque esperaran experiencias sobrenaturales, sino porque la historia de Aurelio y Carmen se había convertido en un símbolo de esperanza para quienes creían que la muerte había puesto fin definitivo a sus historias de amor. Carmen, ahora de 77 años, irradiaba una serenidad que inspiraba a todos los que la conocían. Había encontrado su propósito en ayudar a otros a procesar el duelo y el arrepentimiento, usando su propia experiencia como testimonio de que nunca es demasiado tarde para encontrar la paz. Diego, ahora de 9 años, había mantenido su don especial para conectar con las emociones de otros, pero de una manera más madura y consciente. Había comenzado a escribir pequeños cuentos sobre niños que ayudaban a adultos a resolver problemas del corazón, historias que su maestra compartía con otros educadores como ejemplos de la sabiduría emocional que pueden desarrollar los niños. Una noche, mientras toda la familia cenábamos en el jardín bajo las estrellas, Diego hizo una observación que nos dejó a todos reflexionando. ¿Saben qué? Creo que don Aurelio y la abuela Carmen no eran los únicos que necesitaban encontrar la paz. Creo que nosotros también necesitábamos aprender sobre el amor verdadero, y ellos fueron nuestros maestros. Carmen sonrió y miró hacia el cielo estrellado. Tienes razón, mi nieto. A veces los ángeles toman formas que no esperamos, y las lecciones más importantes llegan de maneras que nunca imaginamos. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé un momento más en el jardín, respirando el aroma de las rosas rojas que seguían floreciendo con una belleza extraordinaria. En el silencio de la noche poblana, sentí una gratitud profunda por haber sido parte de una historia que había transformado no solo nuestras vidas, sino también nuestra comprensión del amor, la pérdida, el perdón y la esperanza. Nuestra casa ya no era simplemente nuestro hogar, era un testimonio viviente de que el amor verdadero trasciende todas las barreras, incluso la más definitiva de todas, la muerte. Y cada día que vivíamos en ella era una oportunidad de honrar esa lección extraordinaria, manteniéndola viva para las generaciones futuras que necesitarían recordar que, sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias, el amor siempre encuentra la manera de triunfar. En el silencio perfecto de esa noche estrellada, susurré una oración de gratitud hacia el cielo, sabiendo que en algún lugar, 2 almas que habían esperado 50 años para encontrar la paz estaban finalmente juntas, cuidando desde las estrellas a la familia que había sido instrumento de su reconciliación eterna. Fin.